¿Quién fue el que le dio difusión al caso León de Troya? Donde se ve las conexiones del narcotráfico, de la mafia albanesa con el gobierno, con la gente cercana al gobierno de Lazo. Eso sí como ven. ¿Por qué no pesan en la balanza eso? Es un amigo del narcotráfico el que destapó semejante olla podrida. Es un amigo del narcotráfico. Eso es Boscán. Boscán destapó el caso que casi le cuesta el cargo a Guillermo Lazo, solo porque la Corte Constitucional no quiso que se discute el caso León de Troya dentro del enjuiciamiento político. Entonces viene la pregunta, ¿no será que nos preguntemos también qué tiene la Corte Constitucional que no quiso que se discuta el caso León de Troya? Si nos podemos preguntar muchas cosas. Y le han dado palo a Boscán, porque Boscán se salió del redil, pues. Boscán no es parte de la trupe de los medios tradicionales. ¿Cómo así Boscán habló con Norero? Pero aquí hay periodistas que lo entrevistaron a Reyes, a Raúl Reyes, y que escribieron sus libros. Y son los mismos que fueron a los canales tradicionales a decir que era un crimen, que una falta de ética de Boscán de haber conversado con Norero. ¿Cómo no quisiera una persona hacerle una entrevista al Chapo Guzmán para tener la exclusividad de esa entrevista que la publiquen en Times, en cualquier revista internacional? O sea, el periodista busca las fuentes. Entonces Boscán ya es más o menos señalado como una persona no grata en materia ética en este país. ¿Qué es eso? Que ese es un periodista que busca las fuentes. Entonces quieren sacar a todo el mundo del baile para que solamente tengan opciones los que son de la trupe de ellos. Pero la pregunta del millón es esta, pues, mi querido Jairo. ¿Y dónde está la prisión preventiva para Danilo Carrera? ¿Dónde está la prisión preventiva? ¿Dónde está la prisión preventiva para otras gentes? Miren el caso que es un caso sonado, donde dijeron que Norero, como así, conversó con Anderson Boscán. Y le han dado palo a Boscán, porque Boscán se salió del redil, pues. Boscán no es parte de la trupe de los medios tradicionales. Entonces tienen que eliminarlo para que no tengan competidor. Entonces Boscán, ¿cómo así Boscán habló con Norero? Pero aquí hay periodistas que lo entrevistaron a Reyes, a Raúl Reyes, y que escribieron sus libros. Y son los mismos que fueron a los canales tradicionales a decir que era un crimen, que una falta de ética de Boscán de haber conversado con Norero. Y lo que ellos se entrevistaron con Raúl Reyes. ¿Qué creen que tenemos? No tenemos memoria. Pero además una cosa, el presidente Lazo, en una entrevista que tuvo con Carlos Vera, le dijo que el coronel Fausto Cobo es una persona de coraje, porque con tal de resolver los problemas se entrevistó con alias Fito. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué no sacan esto también como un anatema? De las mafias, por lo menos locales, han sacado bandera blanca, han hecho llegar un mensaje a través del propio coronel Fausto Cobo. Es tan berraco este señor, disculpe la palabra, pero así lo llamo yo. Es decir, por eso le pedí que se haga cargo de la tan audaz, le pedí que se haga cargo de la tan audaz que llegó a conversar con Fito y le dijo, palabras más, palabras menos, tenemos que bajar la espuma, esto está yendo muy lejos. Y él le contó, en eso estamos mi coronel, en eso estamos mi coronel. Es decir, ya hubo una autoridad nombrada por usted que inició un conato, no llamemos siquiera ni de negociación, sino de pacificación allí. Entonces, uno sí el presidente Lazo creó una comisión de pacificación con bombos y platillos que fue a las cárceles a entrevistarse con los jefes de las mafias en las cárceles. Entonces ahí no pasa nada que conversen con los jefes de las mafias. Pero Boscán, si conversó con Leandro Norero, denle la bendición, que está condenado al improperio y a que prácticamente a ver cómo lo inutilizan. Eso no puede ser. Un periodista busca las fuentes de información donde sea, porque es parte de su trabajo. No es un tema de falta de ética. Falta de ética. Si una persona puede hacerle la entrevista a alguien que voy a poner un ejemplo, si alguien quisiera, ¿cómo no quisiera una persona hacerle una entrevista al Chapo Guzmán para tener
la exclusividad de esa entrevista que la publiquen en Times, en cualquier revista internacional. O sea, el periodista busca las fuentes. Entonces, Boscan ya es más o menos señalado como una persona no grata en materia ética en este país. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un periodista que busca las fuentes. Pero además, es espionaje. Pero imagínese usted. Pero, doctor, a Boscan lo que le critican es esa manera de conversar de Norero, de esas conversaciones donde no solamente tocaban temas de información, sino también otros temas. Algunos, qué sé yo, incluso asesorías y bueno, todo lo que ha salido en los chats. ¿Qué opinión le merece aquello? Esa forma de alguna forma, como le dicen, intimar con la fuente, en este caso con Norero. A ver, ¿quién le pone la palabra intimar? Es esa forma de ñañar, más o menos, que incluso le dijeron en Teleamazonas, porque justamente cuando Norero... ¿Quién lo dijo? Teleamazonas. Teleamazonas quiere hundirlo a Boscan. Claro. No les conviene. ¿Quién fue el que le dio difusión al caso León de Troya? Donde se ve las conexiones del narcotráfico, de la mafia albanesa con el gobierno, con la gente cercana al gobierno de Lazo. Eso sí lo ven. ¿Por qué no pesan en la balanza eso? Es un amigo del narcotráfico el que destapó semejante olla podrida. Es un amigo del narcotráfico. Le pregunto a usted, Jairo. No, yo no tengo esas críticas, sino que quería más bien hablar de lo que el comentario que usted estaba haciendo sobre esa... No estoy controvertiendo con usted, solamente estamos dialogando. Sí, entonces, eso es Boscan. Boscan destapó el caso que casi le cuesta el cargo a Guillermo Lazo, solo porque la Corte Constitucional no quiso que se discute el caso León de Troya dentro del enjuiciamiento político. Entonces viene la pregunta, ¿no será que nos preguntemos también qué tiene la Corte Constitucional que no quiso que se discuta el caso León de Troya? Si nos podemos preguntar muchas cosas, pero no preguntarnos siempre desde la perfidia, desde ciertos sectores. Entonces, eso es lo que buscan, y seguir con la propaganda. Ya tienen otro más fuera del país. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Me salgo un ratito de la entrevista para hacer una presión, que la quería hacer el mismo día, pero me la adelanto. Verá, el 28 de diciembre de este año, de este y de todos los años, se conmemora el Día de los Inocentes. Y la gente, incluyendo yo en su momento cuando era joven, festejábamos haciendo bromas y cosas. Pero cuando uno ya madura, investiga, entonces uno dice, no, es una cosa salvaje. ¿Qué es el Día de los Inocentes? Es el acto desproporcionado, tiránico de un rey como Herodes, que con tal de evitar que por allí asome lo que le contaron los Reyes Magos o los magos, de que podía venir un sucesor de él, entonces como no sabía quién era, y con tal de evitar que alguien asuma su poder, además que estaba anciano, tanto que murió en esos días, sin embargo, mandó a matar a todos los niños de 0 a 2 años, porque alguno de ellos podría ser el tal Mesías. Entonces, cuando uno se pone a pensar hasta dónde llega una persona con tal de mantenerse en el poder, matar los adversarios, físicamente o políticamente. Entonces, tenemos gobiernos que han matado adversarios políticos, que son Herodes, porque de esa manera garantizan su permanencia en el poder. Entonces entendamos lo que pasa. Entonces quieren sacar a todo el mundo del baile, para que solamente tengan opciones los que son de la trupe de ellos. Entonces esto es terrible. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá
se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá